¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en La Puerta Abierta. Vamos a tener un programa muy interesante esta noche con dos grandes visitas. He recibido noticias de que el programa de ayer salió muy bien. Alguien me llamó y me dijo, mira, yo en algún momento creí que estaban haciendo playback, es decir, que era algo grabado. No, estaban cantando en vivo aquí las voces blancas y realmente salía magnífico. Tanto que tengo hasta ganas de comprarme el CD ese de las mujeres argentinas por las voces blancas. Bueno, voy a tener que pensar si tengo lo suficiente para hacer esa inversión. Lo que sí le prometí a Estela que sí que no lo iba a copiar. Mis invitados en esta noche son dos, están en mi casa desde el martes, así que van a hablar bien de mi señora y de mí, espero. Uno de ellos es un gran amigo de muchos años, ha estado en nuestro programa y hay gente que me ha dicho no digo muchos años, pero mucho tiempo después, que quedó impactada con la visita cuando mi amigo David Ruiz contó lo que significó para él y su esposa haber perdido su primer hijo cuando solamente tenía 3 meses. Así que presento a mi amigo David Ruiz. ¿Qué tal, David? Muy bien, Juan Pablo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir aquí y sobre todo gracias por la oportunidad de estar con los amigos ahí en su casa. ¿Te acordás de ese día cuando viniste y...? Muy vívidamente, claro que sí. Porque nunca lo habías hecho en público, ¿no? O en un programa de radio o de televisión. No, lo había hecho como un testimonio en la iglesia en un momento muy especial, pero en muy pocas ocasiones en realidad. Así que gracias por la oportunidad de tener ese espacio para poder compartirlo y bendecir a otros también con lo que aprendí. Sí, yo no sé si lo debemos tener grabado en algún lado, yo creo que está grabado. ¿Te llegó la grabación en su momento? No recuerdo. No recuerdo. Bueno, quizá la podamos buscar, pero es un programa que vale la pena recordar. Presentame al amigo que tenemos en esta noche que has traído de visita. Bueno, quiero presentar a mi amigo Andrés Phillips. Hemos trabajado juntos en una división europea de una agencia misionera norteamericana. Estuve dirigiendo esta agencia misionera por 4 años y él ha sido como mi brazo derecho ahí en este lugar. Ahora él es chileno, creció en Chiloé, nació en Santiago de Chile, es norteamericano, sus padres eran misioneros, pero él va a contar un poco más acerca de esto más adelante. Sí, va a contar, porque el primer tramo lo vamos a dedicar a conocer a Andrés. Una de las características de Andrés que yo conocí recién hoy es que es un experto en accidentes de aviación. ¿No le gusta ese tema? Si usted va a viajar, se va a subir un avión en estos días, escuche ahora el primer tramo del programa porque no sabía que se podía saber tanto acerca de eso. Bienvenido, Andrés. Algo entiende, pero le resulta mucho más fácil hablar en inglés y David le va a traducir. ¿Cómo es esto que sabes tanto de los accidentes, de los aviones? ¿Por qué sabes tanto? I used to work for United Airlines and was the Director of Training for Emergency Procedures. Trabajé para United Airlines y fui el director para procedimientos de emergencia en la aerolínea. Bueno, háblanos de accidentes. We study accidents to make sure that we know how to evacuate an aircraft. Estudiamos los accidentes para asegurarnos que podemos evacuar el aeroplano. In the unfortunate event of an accident. Si hay algún evento desafortunado en medio de él. Claro, no sé cuántos de la audiencia han viajado alguna vez, pero cuando uno sube al avión hay un momento muy aburrido, que es cuando le dice la azafata y se pone cosas. Uno ya está tan acostumbrado, lo he escuchado tantas veces. Alguna vez pensé, el día que yo necesite saber qué hacer, no voy a saber, porque nunca le presté atención a la azafata. Pero en la historia de la aviación ha habido accidentes muy importantes. ¿Cuáles son ellos? The most important accidents. The most important accidents is the worst airline disaster is one of those in Tenerife. And uno de los accidentes más desastrosos fue en Tenerife. And that's where 2 747s collided. Cuando dos 747 chocaron.
but we were able to learn a lot about crew communication in that accident. Aprendimos muchísimo de aquel accidente de las comunicaciones entre los asistentes de vuelo. And so it has become much more effective in communication between the cockpit, the flight attendants, and the tower due to that accident. A partir de ese accidente comenzamos a ser más efectivos en la comunicación entre los asistentes de vuelo, entre ellos y el capitán, y entre el avión y la torre de control. Ese fue un accidente famoso en la isla de Tenerife. Estaba de huelga el aeropuerto en Madrid, y entonces los aviones fueron a la isla, son casi 2 horas de vuelo, o más, y estando casi estacionados los aviones, chocaron, es decir, no es que chocaron en el aire. Uno de ellos estaba al costado de la pista y el otro se vino encima y murieron. Fue el accidente que más personas murieron. ¿Qué se aprendió de ese accidente, Andrés? One of the main things that we learned is that the pilot is not always needs to learn to work with his co-pilot. Lo que aprendimos de ese accidente es que el capitán debe aprender a trabajar mejor y más con su copiloto. Sometimes the pilot thinks that they're the one in charge and they have the final say, and in the end result, the pilot was to blame for this accident because he took off without authority, even though his first officer heard that they didn't have the authority for takeoff. A veces el capitán piensa que como él está a cargo, él tiene que tomar las decisiones, pero en este caso, él fue muy culpable porque no pudo manejar estos detalles con su copiloto y él salió sin contar con su equipo. ¿Y qué otros accidentes recordás que podés contar a la audiencia? Oh, there's the worst single worst airline accident in the world is Japan Airlines 747. El peor accidente de una aerolínea fue un 747 de Japan Airlines. And that is where the tail of the aircraft blew off. Este fue cuando la cola del aeroplano se soltó en el aire. And so the pilot was able to keep the aircraft flying for 30 minutes. El piloto fue capaz de mantener el avión volando por 30 minutos. But he didn't have control to bring it into a landing. Pero no tenía control de dónde aterrizar o la manera de aterrizar. He knew in about 30 minutes that he would run into a mountain. Él sabía que en 30 minutos iba a chocar contra algo, contra una And montaña. so he had the passengers on the plane write notes to their families. Así que informó a los pasajeros para que ellos pudieran escribir notas para sus familiares. Imagínense, el avión todo intacto, menos la cola. ¿Por qué la cola? Porque en la cola están los alerones y buena parte del equipo que tiene el avión para subir, bajar, doblar, y se quedó sin todo eso, o sea que lo único que podía hacer es mantener los motores encendidos para que se extienda el tiempo de espera. Mamita, estar allí, ¿no es cierto? 30 minutos. Y lo que me gustó es que, ¿por qué sucedió ese accidente? What the reason for the accident? The accident was 7 years earlier, the 747, as it took off, it scraped the tail against the runway. 7 años antes, ese mismo avión había aterrizado y había golpeado la cola contra la pista. And when the mechanic came to fix the aircraft, Cuando el mecánico vino para corregir para reparar el avión, he put one set of rivets in where he was supposed to put 2 sets of él rivets. puso un juego de refuerzos en lugar de poner 2 como debería de ser. And they did some mathematics. They sought out a mathematician who was unfamiliar with the accident, and he was able to calculate that the accident would happen in this manner with only putting one set of rivets. Así que matemáticamente después se pudo comprobar que un accidente iba a suceder en 7 años por el procedimiento que habían hecho. Es muy interesante esta anécdota porque alguien dijo, nada se arregla hasta que no se arregla bien. Y muchas veces en nuestra vida andamos dando vuelta y exponiéndonos a fracasos porque en vez de arreglar bien las cosas, lo hacemos, como dice la canción, lo atamos con alambre.
y tiene un mensaje espiritual. Esto no es que quiero hacerme el espiritual, pero cuando yo lo escuché en la tarde o en el mediodía de hoy, cuando estábamos almorzando la historia, pensé, ¿cuántas veces uno arregla la situación así a medias? Y bueno, y como decimos los argentinos, y zafamos. Pero fatalmente esa desidia o esa pereza o esa manera imprudente de arreglar las cosas finalmente nos alcanza. Y esto es lo que sucedió con este avión. Bueno, a mí me encanta el tema de los aviones, no tengo miedo, voy a seguir subiendo. Alguien dijo hoy, y con razón, el lugar más peligroso en el mundo es la cama, porque la mayor cantidad de personas se mueren cuando están en la cama. O sea que, y le digo que a mí me gusta la cama. Los he educado en el punto número 1 de mi teología, que es hay que dormir la siesta. Así que no hay visita que viene a mi casa que quebranta ese profundo mandamiento que yo le doy. Pero tienes que reconocer que somos buenos alumnos, ¿no? Muy buenos alumnos, muy buenos alumnos. 4568-6452, 4568-6667. Pero también Andrés esta mañana nos sorprendió en una reunión que teníamos de amigos charlando, contándonos con algo que es lo que realmente me parece de mucho valor, que quiero que él comparta con la audiencia. La gran pregunta que uno se hace es, ¿se puede vivir careteando, como dirían los jóvenes? ¿Se puede vivir dando la imagen de que uno es lo que realmente no es? ¿Se puede por años llevar una máscara y que llega un momento, en algunos casos, que la máscara forma parte de la cara y ya es casi imposible separar una cosa de otra? Y esta es la historia que nos va a contar Andrés. Es una historia fuerte, pero creo que nos va a sacudir para que después David nos invite a hacer una reflexión acerca de nuestra propia vida personal. Porque lo que va a decir no es que le sucedió cuando estaba en el mundo o cuando era alguien que no creía en Dios, le sucedió en otro momento en su vida. ¿Podés contarnos, Andrés, brevemente de esto de tantas horas y días que llevaste esta máscara? Yes, I would like to share a bit of my testimony. Quiero compartir un poco acerca de mi testimonio. As mentioned earlier, I was born in Santiago de Chile, but grew up in the southern islands of Chile. Como dije anteriormente, nací en Santiago de Chile y crecí en las islas de Chiloé. And my parents were missionaries there from North America. My dad was from Alaska. Mis padres fueron misioneros ahí, mi padre es de Alaska. And so the temperature was very similar in southern islands Así of que Chile. la temperatura era muy similar en las islas del sur de Chile. But it was October of 1971 that they brought me home to a little green wooden house in Chiloé. Así que en octubre del 71 me llevaron recién nacido a Chiloé. A couple years later, I accepted Jesus Christ as my Savior in a small house in Temuco. Algunos años más tarde acepté al Señor como mi Salvador en una casa en Temuco. And I grew up in a home with a lot of ministry influence. Nací y crecí en una familia con mucha influencia ministerial. When I was 13 years old, I read the book called The Small Woman. A los 13 años leí un libro que se llamaba La pequeña mujer de la China. And it is a book of Gladys Aylward, the missionary from London to China. Y es la historia de Gladys Aylward, una misionera de Londres que fue hacia la China. Dame un minuto. Esta es una película que yo la tengo en mi casa y que la vimos con David un día. Se llama La Posada de la Sexta Felicidad, con Ingrid Bergman y Kurt Jürgens. Una película donde hay una historia de amor que se ha agregado, pero que se habla de la vida increíble de esta misionera de la cual él leyó y que quedó tan impresionado. Yes, and it is a great movie as well, but the book is incredible. Es una gran película, pero el libro también es impresionante. And
she went from London, she took the train all the way to China Ella tomó un tren hasta China desde Londres, with the soldiers because no missionary society would allow her to go. en medio de soldados porque ninguna sociedad misionera quería recibirla. From reading that book, I knew at that point in time that I wanted to go and serve Jesus as a missionary. Leyendo ese libro, en ese momento de mi vida, yo decidí que quería ser misionero. And so I used my high school years to go on many missions trips around the Así que world. durante mi escuela secundaria invertí el tiempo en muchos viajes misioneros a través del mundo. By the time I was 18, I had traveled to 32 countries and traveled around the globe. Así que para los 18 años yo había viajado en 32 países alrededor del globo. After that, I received many accolades and applause for my missionary efforts. Así que para ese tiempo yo había recibido muchos aplausos y felicitaciones por mi esfuerzo misionero. But that was a dangerous point in my life because I believed it so much. Pero se volvió algo peligroso porque yo comencé a creer en eso demasiado. And I started taking those as mine instead of where they belonged with Jesus. Así que comencé a tomarlo para mí como que fuera algo mío y no que pertenecía al Señor Jesucristo. After high school, I spent the next 10 years in the airline industry, as we talked about. Así que después de la escuela secundaria invertí los 10 años en la aerolínea. But I always had the mind that my wife and I still wanted to be missionaries with our children. Pero mantenía en mi mente y en mi memoria que junto con mi esposa queríamos ser misioneros. And finally, in 2001, we arrived as missionaries in Romania. Finalmente, en el año 2001, llegamos como misioneros a Rumanía. And I didn't know what I would do as a missionary because I don't preach and my wife doesn't sing or play the piano. No sabía qué íbamos a hacer porque yo no canto, mi esposa no toca el piano. But you know, God can use all of us. Pero el Señor puede utilizarnos a todos nosotros. And so God opened up the door where I could use my training skills from the airline industry in missions. Y el Señor abrió la puerta para que yo pudiera utilizar este entrenamiento que había recibido en la aerolínea en el campo misionero. And so I arrived in Romania as a missionary to solve all the problems of our organization. Así que llegué como un misionero a resolver todos los problemas del campo misionero. But the problem is, again, the pride was there. Pero el problema de nuevo era el orgullo que yo tenía dentro. And eventually I was in a large conflict. Eventualmente llegué a un gran conflicto en el campo misionero. And my life began to spiral out of control. Así que mi vida comenzó en una espiral descendente fuera de control. And the mask had to go on. Y la máscara vino conmigo. Of course, the mask was already on from my looking so good. La máscara me hacía ver muy bien. But the mask of making sure that nobody knew about the conflict. Y me ayudaba a estar seguro que ninguno sabía acerca de mis conflictos. Especially those back in America. Especialmente aquellos que se habían quedado en América. I had a church in Romania that I had to perform for. Tenía una iglesia delante de la cual yo debía de representar una imagen. And I had to perform for our supporters. Tenía que representar una imagen delante de las personas que nos sostenían. And so my life began to spiral. Así que mi vida continuó en esa espiral descendente. And eventually, I, as a missionary, got involved in pornography. Y finalmente yo como misionero llegué a estar involucrado en pornografía. Oh, what shame I felt in my soul. Lo que me llenó de mucho orgullo y me hizo sentir mucha vergüenza en mi alma. But I couldn't tell anybody. Pero no le podía decir a nadie. It was so addicting. Porque eso es muy adictivo. And destroys our brain. Destruye nuestra mente. Destroys our marriages. Destruye nuestro And I matrimonio. knew that. Y yo lo sabía. So I couldn't tell my wife. Así que no le quería decir no podía decir a mi esposa. I certainly couldn't tell our Y missionaries. mucho menos a los misioneros. Or the church O la that we're iglesia working en with. donde yo estaba trabajando. And so my life continued to spiral. Así que mi vida continuó esa espiral descendente. But you see, I was also hiding some shame that happened 20 years earlier that I'd never told anybody. Pero yo también estaba ocultando algo que me había sucedido unos 20 años atrás. See, when I arrived in the United States when I was 12 years old from Chile, Cuando yo llegué a Estados Unidos a los 12 años, venía de Chile, I trusted people. confiaba en las personas. And I trusted them so much that I ended up being sexually abused at 12 years old. Confiaba tanto en ellos que fui abusado
por una persona durante 3 años consecutivos. Yes, that lasted for 3 years, and that sexual abuse again brought much shame in my life. Y este abuso trajo mucha vergüenza sobre mi vida. So I never was able to tell anybody about the sexual Nunca abuse. fui capaz de decirle a nadie sobre ese abuso sexual. I didn't speak about it. Nunca hablé de eso. And so again, the mask went on at that point in Y de time. nuevo la máscara fue puesta en ese momento de mi vida. You know, the funny thing about a mask La cosa divertida acerca de las máscaras is that when you wear a mask, only it receives love. es que cuando usted usa una máscara, solo la máscara recibe amor. I get nothing. Usted no recibe nada. Ministry is about loving other people well. El ministerio consiste en amar a otras personas bien. God is love, and His love flows through us. Dios es amor y su amor fluye a través de nosotros. But see, I had to pretend that I was somebody who I really wasn't. Así que yo estuve pretendiendo ser alguien que yo no era. And people loved the mask, Y las personas amaban la máscara, but my soul remained empty. pero mi alma continuaba vacía. And so when we're wounded early on in life, Cuando nosotros somos heridos muy temprano en nuestra vida, we listen to the lies that Satan feeds us. comenzamos a escuchar las mentiras que Satanás nos dice. I'm not good enough. Yo no soy suficientemente bueno, I'm dirty. estoy sucio, I'm unwanted. nadie me quiere. And we create a vow that says, I always will or I never will. Comenzamos a crear situaciones de cosas que queremos y no queremos hacer. And so I start to control. Y comenzamos a controlar. And I controlled my wife Yo comencé a controlar a mi esposa, through manipulation. a manipularla, a través de manipularla. I have 4 wonderful children that I controlled through manipulation. Tengo 4 bellos niños que también yo comencé a controlar y a manipular. And I had the mask and it was flat. Y tenía esa máscara que estaba vistiendo. I couldn't engage my children or my wife No podía establecer una relación profunda con mi esposa y mis hijos. until finally one day I was able to confront the pride in my life. Hasta que finalmente un día yo fui capaz de confrontar esa situación en mi vida. And how was I able to confront it? ¿Cómo fue que la pude confrontar? I had to find a safe place where I could Tuve- reveal. Pude lograr encontrar un lugar seguro donde yo pudiera revelar lo que yo realmente era. Oh, my life was spiraling out of control. Toda mi vida, esa espiral estaba fuera de control. Nobody around me knew that because I had such good masks. Nadie a mi alrededor conocía porque yo estaba vistiendo esa máscara. Maybe your life has been going out of control as well, Posiblemente su vida está está fuera de control en este momento. but nobody knows because you're wearing a mask. Y nadie lo sabe porque usted está vistiendo una máscara. I had to find a safe environment. Tenemos que encontrar ese lugar seguro. And that safe environment is finding somebody I could reveal with. And I was finally able to tell them about my addiction to pornography, Ese lugar, ese ambiente seguro en donde finalmente nosotros podamos hablar así como yo pude hacerlo acerca de la pornografía. and eventually the greater shame of my sexual abuse. Y finalmente pude compartir acerca de mi gran vergüenza acerca de este abuso sexual. And I was finally able to tell my wife of my pornography addiction and sexual abuse. Finalmente pude decirle a mi esposa acerca de mi adicción a la pornografía y también acerca de este abuso sexual. And I finally let the mask down. Y finalmente la máscara se cayó. And I was able to receive the love of my wife for the Y first pude time. recibir por primera vez el amor de mi esposa. I was able to engage my children. Pude conectarme profundamente con mis hijos. Oh, what love there is when God can flow through us. Y ese es el amor cuando viene a través de nosotros. It was an amazing experience, and I encourage you to find, to be able to find a safe environment where you too can let masks go. Es una experiencia muy grande para mí y yo le animo a que usted encuentre ese lugar, ese ambiente de seguridad donde pueda despojarse de esa máscara. See, we have to know who we are. Tenemos que conocer quién somos nosotros. I have a saying that says, "You can't love me. You can only love me to the extent to which I trust you." Hay un dicho que dice que usted puede amarme en la medida en que puede confiar en mí. We have to start trusting people in the church and being real with who we really are. Tenemos que comenzar a confiar en las personas en la iglesia y ser reales para mostrar quién realmente somos. And we have to trust God with who we really Pero debemos de confiar en Dios para revelar quién verdaderamente somos.
And he reveals as you reveal your stuff to him Así que cuando usted se revela todas estas cosas a Él and to each other, y a otras personas, then God says who you really are. y el Señor le dice a usted quién realmente es. On your worst day, En el peor de sus días, if you've accepted Jesus, si usted acepta a Jesucristo, you are loved. usted será amado por Él. You are delighted in. Usted será deseado por Él. You are his child, Usted será su hijo en este momento. a child of the King of Kings. Un hijo del Rey de Reyes. You are wrapped in his robe of righteousness. Usted será envuelto en ese cobertura de seguridad y justicia. And you can stand firm in who you are Y usted puede mantenerse firme en cualquier cosa en la que usted está, in Jesus. en Jesús. And you can reveal the mask. Puede revelar esa máscara. Ephesians 5:8 says, Efesios 5:8 dice, 5:13, excuse me. 5:13, perdón. It says, bring these unspeakable things into the light. Traigamos las cosas oscuras a la luz. That's what we need to do. Those unspeakable pornography, sexual abuse, addictions, bring those into the light. Esas cosas, eso es lo que debemos de hacer, esas cosas de las que no podemos hablar, la pornografía, el pecado, la vergüenza. Tenemos que revelarlas a la luz, traerlas a la luz. And they will become light. Y serán luz, serán iluminadas. Awake, O sleeper. Levántate tú que duermes, Do you feel like you can't feel your emotions inside? para que puede sentir esa emoción dentro de usted. Awake, O sleeper. We're sleeping. Awake, O sleeper. Levántate tú que duermes. And then there's the beautiful promise, and Es the una- light of Christ will shine on you. Es una promesa hermosa que la luz del Señor va a caer sobre usted. Amen. Gracias, Amén. Andrés. Tremendo testimonio. Me imagino que la gente no ha llamado mucho porque está prendida, no se quiere perder. Lo que me dice muchas veces la persona, no llamo porque no me quiero perder un segundo de lo que estaba escuchando. Su lema de Pergamino nos habla de un accidente que hubo hace muchos años con 69 cadetes de aeronáutica que cayó allí por Centroamérica. Por muchos años la familia lo estuvo buscando, no sé si sabes eso, David. Emilio de Tucumán felicita por el programa. Ángel Ponce, que es misionero también desde Puerto Madrid, en el sur argentino, nos felicita por el programa y seguramente van a seguir llegando mensajes al 45686452, 45686667, aunque no es el tema que voy a charlar con David. Quizá quieras hacer una reflexión pastoral, David, después de escuchar el testimonio que contó Andrés. Creo que una de las cosas que venía a mi mente mientras Andrés hablaba es cómo el Señor describe nuestra relación con Él. Y Él describe la espiritualidad, describe esa relación con Él como andar en Él, no andar con Él, no andar al lado de Él, no andar detrás de Él, sino andar con Él, de tal manera que nuestra vida y la vida de Él se mezcle. Creo que esto era lo que Andrés decía acerca de lo que Colosenses capítulo 1 dice acerca de quiénes somos nosotros en Cristo. Y yo creo que lo que la palabra nos provee a nosotros es la oportunidad para redefinir quién nosotros somos, para que en ese proceso de salvación que el Señor encamina con nosotros, nos permita a nosotros reescribir nuestra historia. Cuando vemos lo que la palabra dice, nosotros nacemos con un propósito, nosotros nacemos con todos los recursos para hacer un impacto significativo en lo que hacemos. En Jeremías 1:5 dice, antes de que fueras engendrado te conocí, antes que nacieras te llamé y te di por profeta a las naciones. Y eso habla que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un propósito que fue diseñado antes de la fundación del mundo. Pero también dice que Él tiene un llamado especial para nosotros, algo único que nosotros tenemos que desarrollar. Y entonces la razón de nuestra vida es que el Señor nos pone en ese lugar donde están todos los recursos para cumplirlo. Lo que Andrés nos compartía es parte de ese ataque del enemigo para destruir, para mentir, para matar todas aquellas experiencias y toda esa ilusión que el Señor ha puesto en nosotros. Pero debemos de recordar que el Señor vino para darnos paz, para darnos vida, como dice Juan 10:10, para darnos vida en abundancia. Y la única oportunidad que nosotros tenemos de reescribir nuestra historia, de redimir nuestra historia y de que nuestra historia, en lugar de ser de vergüenza, sea para presentarla y compartirla con usted y que pueda encontrar eso, es cuando nosotros
podemos abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo. Cuando la luz del Evangelio entra a nosotros y nosotros, como dice la palabra, llegamos a ser hijos de Dios, ganados por la sangre de Jesucristo, y establecemos esa comunión perfecta con Él, y entonces podemos andar en Él y andar en luz en cada una de las cosas que hacemos. Gracias, David. Yo estoy seguro que esto ha impresionado, ha impactado la vida de muchos que han estado viendo el programa. ¿Sabe por qué lo digo? Porque desgraciadamente se ha instalado dentro del mundo religioso esta doble vida. Mostrar que uno es lo que realmente no es. Aparentar una santidad, una pureza, una integridad que muchas veces no es cierta. Y el testimonio de Andrés es, mientras sigas haciendo eso vas a ser un infeliz, porque nunca vas a recibir el amor. Pero el día que seas capaz de abrirte, vas a encontrar ese amor que tanto estás buscando y que tanto estás necesitando. Ahora usted me dice, pastor, dice, ¿a quién se lo digo? Si llego a abrir la boca en la iglesia me echan. Si se lo llego a decir el pastor me excomulga. Si se lo llego a decir a mi mujer, se muere. Muchas de esas cosas son ciertas. ¿Sabes qué tenés que hacer? Es buscar a alguien de confianza, un cristiano que sea capaz de ponerse al lado tuyo y escucharte. Es un gran desafío. Conozco gente que ha vivido hasta el final de sus días con la careta puesta. Y como decía antes, llegó un momento que no sabía cuál era su cara y cuál era su careta. Pero tenés que buscar a alguien que te ayude. Un buen cristiano, al que vos le puedas decir, mira, esto es lo que me pasa. Tengo esta tentación, tengo esta debilidad, estoy cayendo en este pecado. Y que Él no te juzgue, no te condene, no te señale, sino que Él se ponga al lado tuyo. Y como dice el texto de la palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y que se ponga al lado tuyo a llevar con vos esa mochila pesada que estás llevando. No te resignes a vivir tu vida con la careta puesta. No te resignes, hay una vida mejor. Pero hace falta que tengas la decisión de, como decimos aquí en la Argentina, patear el tablero y decir, voy a buscar a alguien que me dé una mano. Oscar de San Bernardo, mira todas las noches el programa, le parece muy bueno el de esta noche. Alicia de Tucumán, es una bendición el testimonio de Andrés, es muy útil para muchos que viven con esta careta. Gracias, Andrés, gracias. Uno cuando está en televisión no tiene la menor idea a quién está impactando con el mensaje, ¿no? Tampoco es importante tener esa idea, porque lo que estamos haciendo es dando un mensaje y Dios es el que lo aplica en el corazón de aquel que está abierto a escuchar. Ahora, David Ruiz es alguien que sabe mucho de misiones y ha andado caminando por el mundo y por Europa y ha visto una realidad que no siempre los argentinos conocemos, y es la realidad de que Europa necesita de nuestra oración y de nuestra preocupación. Contame, ¿cómo está Europa en el terreno espiritual, David? Bueno, podríamos decir que en este momento Europa está en una bancarrota espiritual, Juan Pablo. Si podemos ver la realidad de lo que está pasando en este momento, diríamos que hay una combinación de factores que hacen verdaderamente muy difícil para un europeo encontrar esperanza en este momento. Si lo vemos desde la perspectiva de las cosas que nosotros conocemos aquí alrededor, diríamos que la primera cosa de esa combinación que produce esa bancarrota es una declinación constante y permanente y muy fuerte de la iglesia. Cada día la iglesia está decreciendo más, cada día menos personas confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, cada día más y más las iglesias se están convirtiendo en shopping center, en museos, incluso en cervecerías y en restaurantes y cosas como esas. Hace 2 semanas estuve en Inglaterra y a la vuelta donde estábamos hospedados había un edificio de iglesia. A mí me llamó la atención porque los anuncios que estaban afuera no correspondían a la iglesia. Hasta que me acerqué para ver y en realidad era un restaurante.
y todo el menú estaba con nombres chistosos de iglesia, por ejemplo, Encuentro del Coro para la hora feliz de las damas, donde los tragos estaban a mitad de precio. Cosas como esas son muy dolorosas. Ese es el primer caso. Si usted quiere darse una idea, para el año 1910, cuando se celebró el Congreso de Edimburgo, había un 35% de creyentes que estaban siguiendo fielmente a Jesucristo en Europa. En este momento, de los 731 millones, menos del 2% de ellos siguen a Jesucristo. Siguiendo con este concepto de la bancarrota espiritual, también podemos darnos cuenta nosotros que las personas no tienen una categoría para Dios, la mayor parte de ellas, por la influencia del secularismo, por el agnosticismo, por el crecimiento de las religiones orientales. Todo esto está creciendo en Europa, excepto el cristianismo. Y en ese momento podríamos decir, como alguien escribió en una ocasión, que la gente se ha olvidado de que se olvidó de Dios. Se ha olvidado de cuándo se olvidó de Dios. Y eso hace muy difícil. Siempre hablamos nosotros de la reevangelización de Europa. Pero creo que debemos de quitarle ese re de enfrente. Es evangelizar Europa de nuevo. Es volver otra vez a Europa y ayudar a crear en la mente de las personas una categoría para que ellas puedan poner a Dios. En el aspecto social, las consecuencias de todo eso son terribles. Si nosotros lo pensamos en términos prácticos, diríamos que 9 de los 12 países ateístas en el mundo, de los más ateístas en el mundo, están en Europa. En la Unión Europea están los 3 países con más alto índice de suicidios. 1 de cada 3 niños nacen fuera del matrimonio. Y se dice que muchos de los niños europeos cuentan dentro de los más tristes en el mundo. Así que es una situación muy dolorosa cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Intentaríamos decir, pero ¿cómo la iglesia no hace algo? La iglesia está en medio de una de las mayores luchas o una de las mayores batallas religiosas de los últimos tiempos. La iglesia necesita de nuestro apoyo, necesita en primer lugar de nuestras oraciones, pero necesita que la iglesia en cada uno de estos países en Latinoamérica, donde el Señor está derramando su espíritu de una manera abundante, pensemos qué es lo que debemos hacer acerca de ellos. Estos son algunos datos de esa bancarrota espiritual de Europa en este momento, Juan Pablo. Lo cierto es que sería tema para otro programa, y alguna vez lo hemos tratado aquí, hacernos esta pregunta: ¿y esto que vive Europa no lo terminaremos viviendo en Latinoamérica? Porque la verdad es que Latinoamérica es muy permeable a las influencias tanto de la cultura norteamericana, que nos lleva a través de los medios de comunicación, como de la cultura europea. Por ahora se sigue viendo un crecimiento del cristianismo en Latinoamérica, pero la pregunta que te hago es que, ¿qué le pasó a la iglesia que pasó de 35% a 2%? ¿Qué errores cometió? Bueno, es algo muy difícil de poder hacer una evaluación concreta, pero creo que hubieron varias fuerzas que se confabularon para hacer esto. Creo que en primer lugar ese proceso de secularismo de Europa, en donde comenzó a sacarse a Dios de cada una de las áreas de la vida, y comenzamos a pensar que había un conflicto entre la razón y Dios, entre la convicción personal y lo que nosotros representábamos fuera. Otro de los elementos, creo yo, que también nos debe a nosotros alertar es el descuido en el discipulado, el perder la capacidad de reproducir personas individuales, de recordar que la iglesia no existe solamente para predicar el evangelio y construir templos y cada vez más grandes. La iglesia existe, como la palabra dice en el mandato de la Gran Comisión, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Creo que ese fue otro de los elementos que afectó dentro de este proceso. Creo que también afectó muchísimo el que la iglesia europea no hubiera podido leer y entender cuál era la realidad de los tiempos y ajustar su predicación para explicarlo desde una perspectiva bíblica. Creo que dejamos en algunos aspectos, aún en Latinoamérica, que los expertos nos vengan a decir lo que nosotros podemos entender en la palabra desde una perspectiva distinta.
Charlando, claro, imagínense que como amigos apenas llegó, no hemos parado de hablar, excepto cuando nos vamos a dormir la siesta, que ahí es obligado que nadie me hable. En esto es porque me quiero identificar con la gente que está en el país y que ve el programa. Casi todos estos duermen la siesta, mis televidentes. Entonces, ¿cómo poder entenderlo si yo no duermo la siesta? ¿No te parece una buena razón por la que yo justifico bíblicamente mi buen hábito? Pero en estas charlas vos mencionaste, yo no sé si era con relación a Europa, que una cosa es creer, otra cosa es cambiar de vida, pero muchas veces se ha demostrado que no alcanza con creer o cambiar de vida. La persona debe cambiar su cosmovisión. ¿Por qué no explicás ese concepto que me compartiste? Como no, creo que el aspecto de la conversión es algo que nosotros debemos de reflexionar más. Muchas veces nosotros creemos que la conversión significa solamente el cambio de hábitos. Antes fumaba, ahora ya no fumo. Antes me iba de parranda los fines de semana, ahora ya no lo hago. Antes engañaba a mi esposa, ahora ya no lo hago. Entonces creemos que la conversión es un cambio de conducta. Cuando nosotros, ese podríamos decir que es el primer nivel de conversión, si vemos nosotros de la cultura superficial a la cultura más interna, lo primero que nosotros cambiamos son los hábitos. Cuando dejamos la conversión en ese aspecto, lo que nosotros producimos es una falsa religión, una religión que no nos alcanza para los momentos en los que nosotros estamos en dificultad, para los momentos en los que tenemos que ventilar estas situaciones que Andrés nos decía cuando entramos en conflicto. Pero en algunos casos somos más efectivos y vamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel es cuando, además de cambiar nuestros hábitos y nuestra conducta, nosotros cambiamos nuestro sistema de creencias. Entonces comenzamos a creer, creemos intelectualmente y aceptamos a Jesucristo, entendemos el aspecto de la salvación, hacemos ese cambio en nuestra vida, decidimos aceptar al Señor Jesucristo, nos bautizamos, comenzamos a asistir a una iglesia, pero dejamos también, si dejamos solamente en ese segundo nivel, tenemos una tentación y algo que ha sucedido en otras latitudes, que con mucha facilidad nosotros volvemos, es un misticismo, porque nuestra cosmovisión no ha cambiado. Entonces, cuando llegan los momentos de dificultad, cuando hay cosas que nosotros, por nuestra falta de habilidad o nuestra falta de responsabilidad en entender la Biblia, no somos capaces de explicarlas desde los parámetros bíblicos que hemos, ese sistema de creencias que hemos puesto en nuestra mente, entonces comenzamos a retomar aquellas que nosotros guardábamos de atrás y comenzamos a crear un misticismo, un tipo de religión adecuado a nuestras necesidades. Lo que tiene que cambiar es nuestra cosmovisión. Y la cosmovisión, como sabemos, es la manera como nosotros percibimos el mundo. Podríamos decir, como dice un escritor, que es el mapa que nos sirve para caminar en la vida. Es esa manera como nosotros podemos entender la Biblia desde la vida, desde la perspectiva de Dios y poder explicar entonces lo que somos y lo que hacemos, y todo tiene la misma respuesta. Esta búsqueda de la cosmovisión y esta necesidad de transformar la cosmovisión es ese proceso en el cual nosotros buscamos conciliar la vida como la vemos y la vida como la experimentamos internamente. La única manera de cambiar la cosmovisión es cuando nosotros entramos en esos procesos profundos de discipulado en el que toda nuestra vida está en el escrutinio y comparamos todo lo que nosotros somos, lo que creemos y lo que pensamos y lo que hacemos a la luz de lo que dice la palabra. En ese momento se encamina un proceso de cambio de cosmovisión que nos prepara a nosotros para andar por la vida y para poder responder a la vida. Tremendo, sería como para otro programa el tema de la cosmovisión, pero lo que le pasa a muchísima gente, que quizá no use una máscara, pero que cree que bueno, la fe y el cambio de conducta es para el domingo, pero durante toda la semana hace lo que quiere, vive como quiere. No entiende lo que la Biblia dice, que Dios es Dios de toda nuestra vida, no solamente la del domingo. Una manera de cambiar la cosmovisión, por ejemplo, yo creo que este ejemplo que voy a dar es el más claro, que todo el mundo va a entender. Uno dice, esta es mi casa, este es mi auto, esta es mi familia,
cambiar la cosmovisión significa entender que esa casa no es mía, es de Dios, que me la presta para que yo la use. Que ese auto no es mío, es de Dios, que me lo presta para que yo lo use. Que esa familia que tengo no es mía, es algo que Dios me dio para que la cuide. Es decir, eso es cambiar la cosmovisión. Es decir, entonces no es mía, no, es de Dios, te lo prestó. Eso es lo que le falta a muchísimas personas. Entonces cuando vienen las crisis, como dice David, es increíble esa frase que dijiste, cuando vienen las crisis volvemos para atrás. Hay gente que vuelve al animismo, gente que vuelve a religiones ancestrales, gente que aún estando dentro de la iglesia evangélica, como no puede responder a las crisis, vuelve a consultar a la bruja del barrio, a la divina del barrio. El cambio debe ser muy profundo. A eso se refiere David cuando habla de un cambio de cosmovisión. Déjame leer algunos mensajes, David. José Agüero de Tucumán, es una bendición el testimonio. Carlos y María de Tucumán también. Graciela de Rosario, ¿cómo hago para contarle a mi pastor que fui abusada? Es una gran pregunta, es difícil contestarle, Graciela, pero busque en la iglesia una mujer que usted vea que es una mujer de confianza y cuénteselo primero a ella y luego con ella, si usted cree necesario, vaya y cuénteselo al pastor. No vaya sola, ni sé quién es su pastor, no es que todo. Se va a sentir usted más segura, más protegida si primero lo hizo con una hermana a la que le pudo abrir su corazón. La hija del pastor David Ruiz nos está viendo desde Guatemala y le manda un beso. Te amo, bebé, gracias. Mirta de Paraná, muy bueno el programa, debería durar 2 horas. Sí, y mi señora, qué fácil se dice, qué fácil se dice. ¿Y qué puede hacer, David, la iglesia evangélica en Latinoamérica por Europa? Bueno, como hemos estado compartiendo con Andrés, la razón de nuestra visita es despertar esta necesidad. Creo que la primera cosa que debemos de recordar es que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola. No podemos ponerle apellido, no podemos decir la iglesia argentina, la iglesia guatemalteca, la iglesia europea, y entonces decimos, bueno, suficientes problemas tenemos nosotros. La primera cosa debemos de recordar que si algo pasa, si la iglesia desaparece de Europa, es nuestra responsabilidad. Si la iglesia sigue padeciendo en Europa sin ayuda, es nuestra responsabilidad. Así que la primera cosa, tener ese concepto, la iglesia de Dios es una sola. En segundo lugar, quisiera animarlos a que ustedes deliberadamente comiencen a orar por Europa. Hay una gran necesidad. Es muy difícil si lo pensamos nosotros en términos de comparativos, diríamos que aquí en Guatemala y en Argentina vivimos en medio de unas culturas judeo-cristianas, en las que cuando nosotros hablamos los conceptos de Biblia, de Jesucristo, de salvación, de espiritualidad, lo entendemos en ese concepto. En Europa no, como decía, no hay una categoría para eso, así que el trabajo misionero es de largo plazo. Oremos también por los misioneros que están en Europa, oremos por ellos que están invirtiendo sus vidas en largo plazo solamente para abrir un espacio para tener el derecho de comenzar a hablar acerca de Dios y crear estos aspectos de categoría. En tercer lugar, quisiéramos animar para que ustedes consideren seriamente la participación de misioneros argentinos en Europa. Creo que hay necesidad de acciones deliberadas en las que nosotros enviemos personas a hacer esfuerzos muy puntuales en Europa con el objetivo de plantar la iglesia, pero con amplia o creativas maneras de acceso. Creo que necesitamos pensar, cualquiera podría responderme, pastor, pero es muy caro en Europa. Bueno, debemos de preguntarnos cuál es el costo de un alma perdida, cuánto estaría usted dispuesto a pagar por ella. Así que esa es la tercera cosa. La cuarta cosa quisiéramos, la razón por la que estamos aquí es porque hay una cercanía cultural, social, podríamos decir, entre los argentinos y los europeos. Adicionalmente, ya está construida una carretera, por decirlo así, en la que muchos sudamericanos van hacia Europa por razones de trabajo, por razones de vida, por razones familiares, para recuperar sus raíces. Y creo que como iglesia debemos ser efectivos en preparar con anticipación a estas personas para que sean
discípulos y cristianos íntegros que al llegar allá puedan sumar con su testimonio, con su vida y con su trabajo a dar un ejemplo de vida cristiana. Así que esas serían las primeras 4 cosas que vendrían a mi mente para que no se le olviden, que podría decirle: ore por Europa, recuerde que Europa es la misma iglesia que la nuestra, ore por Europa, piense deliberadamente en enviar misioneros como iglesia para allá, pero también en particular comiencen a orar por los misioneros que están en Europa. Uh-huh. Bueno, es un gran desafío, gran desafío. Por muchos años los misioneros venían de Europa y nosotros fuimos bendecidos por esa realidad. Iglesias que se han formado por los misioneros ingleses, suecos, alemanes, suizos. Y de golpe la vida en menos de 100 años ha dado vuelta. Y ahora somos nosotros los que tenemos que mirar a Europa como un campo de misión. Lo que contó David de las dificultades de ese ateísmo practicante, de esa ignorancia total de Dios, es decir, que no se acuerdan cuándo perdieron a Dios. Usted dice, es casi imposible. Es verdad. En nuestras fuerzas, confiando en nuestra capacidad, es directamente imposible. Ni lo intentemos. Pero el creyente, el cristiano que obedece al Señor, no va en sus fuerzas, no va confiando en su conocimiento, talento, creatividad, ingenio. Va potenciado por el poder de Dios. Y es el poder de Dios el que puede hacer que una persona que quizás sea un empresario y que dice, bueno, voy a ir de misionero, pero como empresario, hacer empresas, o un deportista, o como nos decía hoy alguien, están mandando a Asia a un joven como entrenador de equipos de fútbol, o quizá alguien que sea músico, o alguien que sea enfermero, y usted dice, bueno, con eso Dios puede agarrar ese poquito que usted le pone en sus manos y puede multiplicarlo de una manera que aún va a exceder nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Creo que yo lo decía ayer. Es lo que Dios hizo cuando este chico vino al Señor y le trajo 5 panes y 2 peces. ¿Qué podés hacer con 5 panes y 2 peces? Hay 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pero lo puso en las manos de Dios, del Señor. Y el Señor hizo la gran multiplicación. Dios se especializa en usar lo que no es para avergonzar lo que es. Dice, pero Dios me puede usar a mí, usted se estará preguntando. Yo soy un ama de casa, que Dios le puede usar y puede hacer de usted un agente de cambio que usted ni se imagina. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere compartir la gloria con nadie. Todo el mundo va a decir, ¿qué puede hacer esta mujer? Nada. Pero todo lo que esa mujer logra es resultado de que Dios la potencia con el poder del Espíritu Santo. Gracias Andrés por haber venido, y gracias David otra vez, gracias por estar aquí. Siempre que venís con desafíos nuevos, y esta vez el desafío de Europa. Fíjate, el cameraman ese es hijo de rusos, polaco, hijo de polaco. Vos sos hijo italiano, no, español, las dos cosas, italiano y español. Y en la audiencia hay hijos de húngaros, hay hijos de franceses, hay hijos de rusos, hay hijos de armenios, hay hijos de todas las razas, porque los argentinos somos eso, una mezcla rara, ¿no? Y de golpe eso se puede convertir en un motivo de bendición. Es decir, qué macana, yo nací hijo de ruso. No, mira ahora, sos ruso, Dios puede usarte para llevar el evangelio a Rusia. Sos polaco, sos lo que sea, Dios puede usar eso. Y vos te vas a dar cuenta que vos sos parte de ese plan increíble de Dios. No digas, jamás digas,
yo no lo puedo hacer. Pablo dijo una vez, y con esto termino mi reflexión, todo lo puedo. En Cristo. Hay muchas iglesias que predican el vos lo podés, vos podés, vos podés. Pero no dice así, todo lo puedo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana. Hemos tenido unos programas bárbaros y no se imagina los programas que vamos a tener la semana que viene. No se olvide de ir este fin de semana con toda su familia a un lugar donde enseñen la palabra de Dios. Hay muchas iglesias en la Argentina, gracias a Dios, pero no todas toman en serio abrir la palabra, leerla, explicarla, enseñarla y obedecerla. Sea sabio, no vaya porque el lugar es lindo, no vaya porque la música es buena, vaya con su familia a un lugar donde enseñen verdaderamente la palabra de Dios. Y si no puede ir, se conecta a la página nuestra a las, 6 de la tarde, 7 de la tarde. La puerta abierta, no, bueno, a las 6 empieza el programa, sí, lo puede ver todo, lapuertaabierta.org, y yo voy a dar un sermón el domingo a la noche, porque el caballero acá, en vez de venir y quedarse todo el domingo, se va a la mitad de la tarde, o sea que va a hablar a la mañana y me deja a mí la carga de predicar a la noche. Voy a predicar un mensaje que tiene este título, ¿de dónde puedo conseguir la fuerza que necesito para vivir? Tiene un poco que ver con esto que acabo de escuchar. Lapuertaabierta.org. Nos encontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga.